Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña Alex Kreiner, analista de mercados, analista de asuntos internacionales y también ex gestor de fondos de cobertura. Es un placer volver a verte. Realmente quiero preguntarte. Me alegra verte, Glenn. Gracias por la invitación. Lo que me resulta interesante ahora son muchos de los desarrollos económicos como resultado de esta guerra. Es bastante fácil de entender. La posición ucraniana tiene sentido, la posición rusa tiene sentido, y se puede comprender lo que intentan hacer los estadounidenses. Después de perder esta guerra, les gustaría retirarse un poco, recuperar parte de su dinero y dejar parte de esto a los europeos antes de que todo se desmorone. Todo tiene cierto sentido, excepto la posición europea, donde todos están muy desconcertados respecto a lo que están haciendo. Pero siempre hago hincapié en que los europeos realmente apostaron todo en esta guerra por poderes contra los rusos. Pensé que sería interesante empezar quizá por los aspectos económicos. ¿Cuáles son las posibles consecuencias económicas a las que se enfrentan ahora los europeos de cara al futuro? Creo que esto se venía gestando desde hace tiempo. Desde que quedó claro que Rusia prevalecería en Ucrania, las consecuencias económicas y financieras para Europa, y especialmente para Gran Bretaña, iban a ser bastante graves. Lo que sabemos, si has seguido las noticias durante los últimos 3 o 4 años, es que la situación está empeorando. Esto se suma no solo al proyecto de Ucrania, sino también a la pandemia de 2020. Antes de eso, tuvimos la introducción gradual de estas políticas de emisiones netas cero. Por ejemplo, en Alemania, a partir del año 2000, comenzaron a eliminar progresivamente las centrales nucleares. Y terminaron esto el 15 de abril, creo que de 2023 o 2024, no lo recuerdo bien. Muy recientemente cerraron su última central nuclear. Y además también perdieron los gasoductos Nord Stream, que suministraban grandes cantidades de gas natural barato y fiable desde Rusia para la economía alemana. ¿Cuán importante era eso? Pues, en palabras de un analista, el coste de unos 20.000 millones de dólares en gas ruso impulsaba la creación de 2 billones de dólares en productos industriales finales alemanes, que luego exportaban a China, Estados Unidos y otros lugares. Y ahora todo esto está en peligro. Y creo que el establishment gobernante esperaba poder imponerse en Ucrania, lo que haría posible varias cosas. Primero, desestabilizarían y provocarían un cambio de régimen en Rusia, y luego se apropiarían de la riqueza y los activos rusos. Los 300.000 millones de dólares en activos rusos congelados se los habrían quedado, nunca los habrían devuelto. Ahora, todo esto está en peligro. No solo eso, sino que el dinero que prestaron, los cientos de miles de millones de dólares que prestaron a Ucrania para la guerra, para la defensa, habría sido una buena deuda. Esos préstamos habrían sido buenos activos. Ahora, son préstamos incobrables. Y nada de esto va a recuperarse. Y lo que creo que es aún peor ahora, lo que prácticamente supone un golpe de gracia para los europeos, es que Trump, al acercarse a Vladimir Putin y al tener una mejor relación, una de las cosas que creo que es muy previsible es que los 300.000 millones de dólares de activos rusos congelados que están en Occidente, especialmente en Europa, en Estados Unidos solo hay entre 5.000 y 8.000 millones de dólares. Todo lo demás está prácticamente en Europa. Unos 180.000 millones en Bélgica, bajo Euroclear, supuestamente unos 70.000 millones en Francia, unos 37.000 millones en Reino Unido. Creo que uno de los acuerdos entre los rusos y los estadounidenses va a ser que los rusos inviertan ese dinero en Estados Unidos. Y ya sabes, Donald Trump siempre puede endulzar el trato y decir, bueno,
desconfiscaremos estos activos si los inviertes en Estados Unidos. Podemos relajar algunas sanciones. Haremos que todo sea mejor para ti. Y de la misma manera en que ha presentado Estados Unidos como un destino de inversión a Arabia Saudí, a los Emiratos Árabes Unidos, a Qatar, y así sucesivamente, hará lo mismo con los rusos. Y para los rusos, el movimiento también tiene sentido. Así que esto va a ser una mala noticia adicional para los europeos, porque la UE y el Reino Unido están en posiciones fiscales catastróficas, y contaban con ese dinero para recuperar parte de sus pérdidas. Usar ese dinero como garantía para impulsar un nuevo gran ciclo de crédito en Europa, crear empleo, quizá financiar inversiones en infraestructuras, rearme y cosas por el estilo. Ahora bien, si este dinero se traslada al extranjero, entonces creo que Europa se dirige a un callejón sin salida. Y la probabilidad de que esto ocurra, en mi opinión, es del 100%. Creo que es solo cuestión de tiempo, y probablemente sucederá relativamente pronto. Así que, ya sabes, si los rusos dicen, vale, queremos trasladar estos activos a Estados Unidos, los europeos normalmente podrían decir, bueno, lo sentimos, no, está congelado y estáis bajo sanciones. Pero si Trump dice, dejad libres esos activos y enviadlos a Nueva York, los europeos tendrán que cumplir. Y esto siempre ha sido así. Esta guerra solo ha puesto de manifiesto hasta qué punto los europeos están en una posición subordinada respecto a Estados Unidos. Y esto no tiene que ver con Trump. Si recordamos cuándo fue, creo que fue en 2011, quizá, cuando hubo aquella gran carrera para atrapar a Edward Snowden, y él estaba en Moscú. Y luego la CIA sospechó que él había abordado el avión del presidente Evo Morales para salir y dirigirse a Bolivia. Ordenaron a Italia, España, Francia y Portugal que cerraran su espacio aéreo al vuelo de Evo Morales y obligaron a su avión a aterrizar en Viena, donde mantuvieron a Evo Morales y a la tripulación de su avión durante 14 horas mientras los interrogaban y registraban la aeronave. Esto fue completamente ilegal. Fue una violación del derecho internacional. Pero los europeos cumplieron de inmediato con la solicitud de la CIA, sin hacer preguntas. Es decir, ya sabes, rompieron la ley internacional para cumplir con la exigencia del hegemón. Y así es la naturaleza de esta relación. Y si mañana Trump dice, entreguen los activos rusos, los europeos van a tener que hacerlo. No tienen otra opción. Las guerras pueden ser un negocio muy rentable, pero no si las estás perdiendo. Parece que, dado que esta guerra ya está perdida, Estados Unidos no está dispuesto a hundirse junto a los europeos. De hecho, creo que aprovechará muy bien la debilidad de Europa. Esto lo vemos, por supuesto, con los aranceles que Estados Unidos está imponiendo a Europa. Son bastante claros al respecto. Consideran que sería más beneficioso para las relaciones comerciales si la UE se llegara a desintegrarse en algún momento, para así poder tener relaciones bilaterales más favorables con países individuales. También han conseguido impulsar este acuerdo comercial, que, incluso desde la perspectiva de la UE, se podría argumentar que no tiene ningún sentido. Pero, ya sabes, no se trata solo de economía, como suelen decir. Los europeos tienen que comprar energía y armas a los estadounidenses. Y a medida que Europa se desindustrializa, vemos que los estadounidenses buscan atraer industrias europeas, incentivándolas para que se trasladen a Estados Unidos. De nuevo, gran parte de esto no comenzó con Trump, sino con la ley de reducción de la inflación de Biden. Así que ya sabes, la gente tiende a centrarse demasiado en las personalidades. Creo que esta es la tendencia general, pero esto plantea la pregunta, ¿es capaz Estados Unidos de sacar provecho de esto? Porque este es, en cierto modo, el argumento principal de Trump, que Estados Unidos está entrando en una deuda insostenible y que él podrá levantar al país y que todos deberían devolverle el dinero a América. ¿Cómo ves que Estados Unidos salga beneficiado de todo esto?
Bueno, siempre he pensado que Estados Unidos tiene mucho más margen de maniobra que otras potencias occidentales en este sentido, y que serán capaces de, digamos, gestionar la crisis, de lograr quizás un aterrizaje suave. Así que ya sabes, las deudas son impagables. Va a haber inflación de precios. Va a haber una crisis económica, porque ya sabes, cómo se pagan 37 billones de dólares de deuda pública. Y eso es solo la deuda pública. Si tomas la deuda total del mercado crediticio, llegas a algo así como 110 billones de dólares. No sé exactamente cuál es la cifra ahora, pero creo que supera los $300,000 por cada hombre, mujer y niño en Estados Unidos. Eso es absurdo. Simplemente es impagable. Así que vas a tener una crisis de alta inflación, como la que tuvimos en los años 70, o quizás peor. Pero Estados Unidos, al ser una superpotencia, puede gestionar la situación de una manera mucho mejor. Son soberanos. Tienen una política monetaria soberana. Trump puede recorrer el mundo y conseguir que otras naciones inviertan en Estados Unidos, como hemos comentado, y lo harán. Estados Unidos sigue teniendo la moneda de reserva dominante del mundo y la moneda de liquidación comercial, que es el dólar estadounidense. Y eso les da todo tipo de formas de gestionar la crisis, mientras que lo mismo no ocurre en Japón, Reino Unido o la UE. Aunque es difícil medir estas cosas a nivel de agregados, porque los gobiernos publican cifras sin sentido y realmente no se puede creer nada. Si simplemente observas la tendencia de los precios de los bonos soberanos en los últimos años, los precios de los bonos empezaron a entrar en un mercado bajista en el verano de 2021. Esto coincidió prácticamente con la retirada de Estados Unidos de Afganistán, que fue cuando pensé que el imperio había sufrido una herida fatal. Se vio que los bonos británicos, europeos y japoneses empezaron a entrar en un mercado bajista, al igual que los estadounidenses. Pero si miras 5 años después, los bonos estadounidenses cayeron quizá un 20% o algo así desde el máximo. Lamento no tener el gráfico exactamente delante de mí, pero lo publiqué en uno de mis últimos artículos en Substack. Si observas los bonos europeos, sufrieron una pérdida mucho mayor, y los bonos británicos lo hicieron aún peor. Así que esto te indica que los mercados, con el tiempo, han señalado a Gran Bretaña y posiblemente a Japón como las naciones más vulnerables, los primeros dominós en caer. La confianza en el sistema estadounidense, la economía de Estados Unidos y su deuda sigue siendo la más alta entre las naciones occidentales. Así que, desde la retirada de Estados Unidos de Afganistán, siempre he creído que Gran Bretaña es exactamente el eslabón débil en el mundo occidental. Supongo que eso explicaría parte de su desesperación, sin embargo, en este conflicto. Porque si pudieran infligir una derrota a Rusia, o al menos asegurar algunas garantías de seguridad, algo que haga imposible que Estados Unidos se retire de Ucrania, entonces, supongo, podrían mantener su barco a flote. Pero si Estados Unidos se retira, todo lo que ofrece a los europeos es la oportunidad de comprar armas estadounidenses para entregarlas a Ucrania. Esto solo va a empeorar muchísimo la situación para los europeos. ¿Cómo ves que los europeos avancen a partir de aquí? Porque antes mencionaste esos 300,000 millones que han sido congelados. Los europeos ya han robado gran parte de los beneficios de esto, los intereses. Pero tengo la impresión de que ya han echado mano a algunos de estos fondos. No estoy seguro de si tienes una visión general del alcance de lo que ya han tomado, o si lo están usando, o de cómo está funcionando esto. Bueno, ya sabes, supuestamente solo han utilizado los intereses de esos fondos, que por alguna razón creen que les pertenecen, que eso está bien. Pero no lo está. Es sospechoso porque obviamente van a ocultarlo. No van a, ya sabes, esto es un robo. Esto es un robo.
Y esto es, ya sabes, los gobiernos europeos básicamente renunciando a sus propias leyes y creando precedentes terribles. Porque ya sabes, cualquier entidad extranjera, Brasil, China, India, Arabia Saudí, que pueda tener activos en bancos europeos, va a tomar nota y darse cuenta de que estas personas no son de fiar, que no se puede confiar en ellos. Y entonces no invertirán en Europa, ¿verdad? Pero creo que tienes razón, porque según la información que he podido encontrar, se suponía que en Francia había unos 71.000 millones de dólares en activos rusos congelados. Pero ahora parece que esa cifra es solo de 25.000 millones. Así que no está claro cómo esa cantidad bajó de 71 a 25. Pero es muy probable que el gobierno de Macron decidiera quedarse con parte de ese dinero, lo que quizá explique por qué Macron ha estado tan entusiasta con esta guerra y tan nervioso ante la posibilidad de perderla, porque entonces tendrán que pagar. Si las hostilidades terminan, si se llega a la paz, y si las sanciones contra Rusia empiezan a levantarse, entonces ese dinero tendrá que ser devuelto a Rusia. Y entonces eso va a revelar que quizá Macron y su gobierno han estado aprovechándose de esto y robando activos rusos. ¿Y cómo los van a conseguir? Ya sabes, están perdiendo sus colonias. Han perdido la mayoría de sus colonias en África. Ya no queda nadie a quien saquear y expoliar. Y el pueblo francés está, ya sabes, al borde de algún tipo de revuelta al estilo del Día de la Bastilla. Así que no van a poder conseguir ese dinero a través de impuestos a la economía. La economía en Francia ya está en un estado terrible. Así que eso podría significar la bancarrota de toda la nación. Y podría significar, no sé, yo diría procedimientos penales. Pero en ese punto no se trata tanto de procedimientos penales como de sacar las guillotinas y retomar las viejas tradiciones francesas de justicia de esa manera. No lo sé, pero la situación es muy drástica. Mientras me hacías la pregunta, busqué el gráfico al que me refería sobre los bonos del gobierno, porque creo que es un indicio bastante significativo. Si miramos desde el 1 de enero de 2020, los bonos del Tesoro estadounidense han caído aproximadamente un 13%, y los bonos europeos alrededor de un 24%, y los bonos británicos han caído cerca de un 32%. Así que hay una diferencia enorme, enorme, entre los bonos europeos y británicos y los bonos estadounidenses. Y en particular, los bonos británicos parecen extremadamente vulnerables, lo que indica que los mercados globales han perdido absolutamente la confianza en la economía británica y en la capacidad del gobierno británico para hacer frente a sus deudas. Y lo mismo se aplica a Alemania, porque también está ocurriendo algo muy extraño allí. Se trata del cierre de todas estas industrias pesadas. Ahora existen ambiciones de pasar a un keynesianismo militar, es decir, en lugar de fabricar coches, fabricar tanques, y bueno, perdón, hay una mosca aquí, pero ahora los estadounidenses están presionando a los alemanes para que compren armas estadounidenses. Entonces, ¿cómo encaja esto? Quiero decir, Merz también, cuando se reunió con Trump en Washington, seguía insistiendo. Tenemos que lograr un alto el fuego. Tenemos que lograr un alto el fuego. Incluso cuando, seguramente, él tiene alguna. Y algunas personas que trabajan para él le habrían dicho que no, que esto no va a suceder. Pero aún así, siguieron insistiendo. ¿Cuál es el futuro probable de Alemania ahora? ¿Hacia dónde se dirigen? No estoy seguro, Glenn, pero creo que Europa se ha convertido en un lugar que corre el riesgo de quedar completamente al margen de los asuntos mundiales. Y creo que eso es, de hecho, lo que está ocurriendo. Pienso que los 500 años del orden global eurocéntrico han llegado a su fin. El centro de gravedad del desarrollo económico global, las finanzas globales, el comercio mundial y el poder político se ha desplazado hacia el este, hacia China, y en general, en esa región tienes a China, India, Japón,
y de nuevo China. Sabes, si algún día en el futuro se construye ese túnel del estrecho de Bering, entonces el continente americano se conectaría con este centro de gravedad. Mientras que, si miras el mapa desde el norte, como desde la perspectiva del Polo Norte, ves que de repente el continente europeo se encuentra completamente en la periferia de este nuevo centro de gravedad. On the periphery of this new center of gravity. And I think that's coming. And unfortunately, Y creo que eso está por llegar. Y lamentablemente, los líderes europeos creo que se acomodaron tanto en ese viejo orden global posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde daban por hecho que Estados Unidos los respaldaba, que podían hacer lo que quisieran, porque los estadounidenses los apoyaban incondicionalmente, que no han desarrollado ninguna estrategia económica, diplomática o política propia, ningún tipo de camino de desarrollo hacia adelante, ninguna arquitectura de seguridad en la que pudieran confiar de forma independiente, sin la ayuda de Estados Unidos. Ahora que la administración Trump ha llegado y ha decidido cambiar el rumbo de la política exterior estadounidense, se encuentran completamente perdidos. Y la reunión que tuvimos esta semana en Washington, con ya sabes, Scholz, Macron, von der Leyen y Meloni, sentados frente a Donald Trump como escolares en el despacho del director, fue desalentadora. Intenté escuchar las grabaciones de esas reuniones, y todo lo que decían los líderes europeos era muy superficial. Hacían comentarios como si realmente no entendieran los problemas en juego. Ya sabes, Ursula von der Leyen diciendo, oh, tenemos que salvar a los niños, porque los niños, ya sabes. Creo que intentaba ganar la superioridad moral, fingiendo ante las cámaras que tiene corazón. Y luego Friedrich Merz estaba diciendo algunas cosas sin sentido sobre este alto el fuego. Y, ya sabes, nada de sustancia, nada que te hiciera decir, ah, vale, estas personas entienden los problemas, son conscientes de sus posiciones de negociación, están, ya sabes, profundizando en los temas relevantes e intentando encontrar una solución. No, simplemente lanzaban tópicos para parecer relevantes e importantes, pero sin abordar realmente el fondo del asunto, sin asumir realmente la responsabilidad por la situación que se ha producido, ni buscar su propio papel en el nuevo mundo que va a surgir a raíz de cualquier solución que tuvieran que proponer. Fue realmente, verdaderamente triste. Así que creo que casi la reacción instintiva es negar la realidad. Negación. Así que creo que eso es lo que se percibió. Están negando la realidad, porque la realidad es que son actores completamente superfluos. Y creo, no estoy seguro de si esto es una noticia confirmada, pero Donald Trump incluso pidió a Ursula von der Leyen que abandonara la sala cuando estaba discutiendo ciertos temas con los líderes electos de las potencias europeas. Y eso solo demuestra lo despreciable que es ahora su posición. Y creo que se debe en gran parte a que de manera irreflexiva y complaciente han seguido las políticas de los centros financieros, como Wall Street y la City de Londres, sin tener ideas propias sobre lo que necesitaban sus países, lo que necesitaba su gente, cómo resolver los problemas reales de la guerra y la paz, la arquitectura de seguridad, el desarrollo económico, el desarrollo social, y así sucesivamente. Sí, bueno, creo que los europeos se han acostumbrado tanto también a hablar de todos los temas, toda la política, en este marco moral. Quiero decir, cuando von der Leyen llega, ya sabes, con todo ese discurso sobre negociaciones de paz, y lo que también implica el futuro de la arquitectura de seguridad europea, y dice, bueno, tenemos que rescatar a los niños. Todo lo que creo que Trump escucharía es que ella está intentando enfrentar a los estadounidenses con los rusos y hacer que retrocedan en algunos de los acuerdos. Porque bueno, desde mi perspectiva, Europa se ha vuelto muy dependiente del encuadre moral. Creo que muchos países lo hacen, pero los europeos lo hacen en gran medida. Quiero decir, cada vez que enmarcas cualquier tema en el lenguaje de la moralidad, ya no tienes oposición.
Es decir, vemos esto en toda Europa. Si hablas de inmigración, solo hay una cosa que se te permite decir porque se considera moral. Si dices cualquier otra cosa, te etiquetan de racista o algo horrible, no puedes adoptar esa postura. Lo mismo ocurre con el medio ambiente. O apoyas invertir dinero en ello, o eres un negacionista del cambio climático. La cuestión de género es similar. O lo aceptas todo, o eres un intolerante. La misma lógica suele aplicarse en política exterior. Todas nuestras políticas exteriores, todas nuestras guerras, todo se presenta como si se tratara de derechos humanos, democracia y libertad, como si eso fuera realmente lo que impulsa la política exterior de los países. Mi ejemplo favorito es posiblemente la idea de que, bueno, con la OTAN, 20 años de ocupación en Afganistán no fueron suficientes porque teníamos que dejar que las jóvenes pudieran ir a la escuela. Quiero decir, esto es tan estúpido que realmente cuesta creer que por esto dedicamos todo este dinero, todas estas vidas, 2 décadas enteras de ocupación. Pero en fin, creo que los europeos son especialmente adictos a esto, porque si vas a tener, digamos, 27 o 28 Estados miembros en la Unión Europea, todos con intereses, identidades, antecedentes y geografías diferentes, la idea de que los italianos y los estonios deban tener los mismos intereses es ridículo. Así que creo que enmarcarlo todo en términos de moralidad es una forma de poner a todos de acuerdo, una especie de trampa retórica. Creo que esto es común en Europa. Así que si no quieres tener estas negociaciones con los rusos, no quieres sacar la expansión de la OTAN de la mesa, no te sientas a tener una discusión seria sobre la arquitectura de seguridad, sobre amenazas mutuas. No, hablas de los niños, como dijiste, aunque a ella le importara. Pero muchos de estos temas, por lo que escucho, están algo exagerados. Pero de nuevo, como todo esto se enmarca en la moralidad, no estoy seguro de lo que puedo decir. Pero los europeos, ¿ves a estos líderes europeos? Seguro que lo saben, quiero decir. Detrás de estos discursos que utilizan para enmarcar todo desde la perspectiva de la moralidad, seguro que ven la gravedad de lo que está ocurriendo ahora, los desastres económicos que se avecinan, la fractura geopolítica si apuestan todo a que Estados Unidos siga siendo su papá, e incluso alienando a los chinos, a los rusos, a todos. Y ahora los estadounidenses quieren marcharse más que nada. Y este acuerdo con los rusos es la forma en que van a lograrlo. Quiero decir, deben verlo, ¿no? Porque esto va a ser lo peor que le ha pasado a Europa en siglos. Sí, sí. Creo que lo ven. Y precisamente por eso están tan asustados. No tienen un plan B. Se han vuelto tan complacientes, dependiendo de Estados Unidos, que están completamente desprevenidos para lo que se les viene encima. Cuando mencionaste debatir los argumentos morales, es exactamente eso. Ursula von der Leyen no tiene nada que decir, no tiene nada que aportar a la discusión, no tiene ninguna solución que proponer a los problemas reales. Así que dice, oh, debemos salvar a los niños, porque es lo único que puede decir con lo que nadie estará en desacuerdo. Y luego, ya sabes, fue muy inteligente por parte de Donald Trump decir que no estamos aquí por eso. Y fue una forma muy sutil y educada, pero fue un rechazo firme. Y me alegra que te hayas dado cuenta, que hayas notado que lo mismo ocurrió después de la retirada de Estados Unidos de Afganistán. Porque entonces, durante unas semanas o unos meses, todo el mundo hablaba de mujeres y niñas en Afganistán, y de los derechos laborales y el derecho a ir a la escuela y todas estas cosas. Y era nauseabundo, porque durante los 20 años de ocupación de Afganistán, más del 50% de todos los niños que crecieron en ese periodo sufrieron problemas de desarrollo permanentes. ¿Cómo lo llamas? Problemas. Ya sabes, retraso permanente en el desarrollo debido a la malnutrición. ¿De acuerdo? Pues todos estos niños tienen madres que son mujeres y niñas. Y así, la nauseabunda hipocresía de reclamar esa supuesta superioridad moral
que supuestamente vas a la guerra y ocupas un país para imponer ciertos derechos a mujeres y niñas, mientras al mismo tiempo sus hijos están sufriendo hambrunas que amenazan sus vidas bajo tu vigilancia. Es que simplemente es más que ridículo, es más que triste y trágico. Y luego, ya sabes, en lo que respecta a Rusia, ahora mismo no recuerdo exactamente el último ejemplo que tuvimos de esto, pero los líderes europeos se apresuraban a demostrar esa superioridad moral frente a los rusos. Y cuando en esas reuniones internacionales, las delegaciones rusas acudían a pronunciar sus discursos, los líderes europeos coordinaban esas respuestas teatrales, en las que todos recogían sus cosas y salían de la sala porque no querían escuchar a los rusos. Y ahora están desesperados porque están excluidos de las discusiones con los rusos sobre el futuro de la paz en Ucrania. Creo que la UE merece todo lo que les está ocurriendo. Y pienso que el futuro, probablemente ni siquiera un futuro tan lejano, nos llevará inevitablemente a la disolución de la Unión Europea y de la OTAN junto con ella. Así que esto probablemente será una crisis muy grave para Europa. Según tengo entendido, hay muchas posibilidades de que países europeos como Francia y Reino Unido, y quizás también Alemania, puedan caer en algún tipo de revuelta social o revolución, o incluso en una guerra civil. Pero no sería la primera vez en la historia que suceden cosas así. Y creo que una cosa que podemos intentar hacer ahora, ya que contamos con todos estos medios de comunicación y acceso a la información, es probablemente intentar detenerlo, porque estos son realmente eventos trágicos que terminan con un gran número de víctimas. Mucha gente muere, las economías colapsan, las hambrunas también surgen frecuentemente en estas situaciones. Así que lo mejor sería evitarlo. Pero para evitarlo, vamos a tener que acercarnos a los rusos y hacer las paces, y discutir una arquitectura de seguridad común para el futuro, en lugar de fingir que tenemos la superioridad moral y negarnos a hablar con ellos. Bueno, solo una nota rápida sobre el tema de Afganistán. En realidad, hubo documentos filtrados, creo que fue Wikileaks quien los filtró, de la CIA, que abordaban el problema de que el apoyo a la ocupación de Afganistán estaba disminuyendo en Europa. Así que realmente idearon una solución. Presentémoslo como una cuestión de derechos de las mujeres, porque esto es algo que importa a los europeos. Así que no es algo accidental, es bastante estratégico. Pero esta es una tendencia preocupante también en Ucrania, porque hicieron lo mismo en 2014. Fue como, bueno, tenemos que ayudar a los ucranianos a lograr su democracia. Así que ya sabes, derrocaron a un gobierno que había sido elegido democráticamente. Solo una minoría de ucranianos apoyó realmente el Maidán. Aún menos apoyaron el golpe. Esto provocó un cambio de régimen, y todo ello fue inmoral. Y luego, por supuesto, la gente en Donbass no estaba a favor de esto. Querían recuperar su gobierno legítimo. Así que bueno, tenemos que ayudar a Ucrania, y ahora vamos a matar ucranianos en Donbass. Quiero decir, en 2019, cuando finalmente se permitió a los ucranianos votar, votaron por la plataforma de paz de Zelensky. No solo los nacionalistas entrenados por Estados Unidos se opusieron, sino que también había ONG respaldadas por Occidente, como el Ukraine Media Center, que luego publicaron esta lista de líneas rojas para Zelensky. Básicamente todo por lo que él se había presentado, y por lo que el 73% de los ucranianos había votado. Todo esto estaba en esa lista. Y de nuevo esto era, vamos a mantenernos firmes, no vamos a dejar que Ucrania capitule, siempre en el lenguaje de la moralidad. Y para mí, parte de lo peor de estos últimos 3 años y medio fue esta idea de que simplemente vamos a enviar todas las armas que tenemos, y además boicotear toda diplomacia, lo que significa que vamos a alimentar la guerra y no dejar ninguna vía diplomática para salir de ella.
Pero tenemos estos lemas morales. La guerra termina cuando Rusia decida retirarse. Quiero decir, no será así. Los rusos ven esto como una amenaza existencial. Cuando se retiren de Ucrania, la OTAN entra. Todo el mundo lo sabía. Esto era un disparate. Pero de todos modos, han conseguido vender esto al público y a la clase política. Y es imposible adoptar una posición contraria porque ya han explicado que su belicismo es en nombre de la moralidad. Y cualquiera que se oponga a ellos Por cierto, Glenn, quería añadir algo respecto al futuro de Europa, porque el liderazgo actual de Europa está decidido a unirse directamente a la guerra contra Rusia. Pero, según sus propios juicios, no estarán preparados, ¿verdad? No estarán listos para hacerlo hasta al menos 2028 o 2029. Por eso están desesperados porque la guerra en Ucrania continúe hasta entonces. Porque, ya sabes, es más fácil unirse a una guerra en curso que inventar una completamente nueva. Hay que prepararla, crear justificaciones, crear un pretexto. Todo esto desde cero es difícil de hacer. Así que están desesperados porque la guerra en Ucrania continúe hasta que estén listos para unirse directamente. To continue until they're ready to join it directly. And now the fact that Ukrainians are not going to be able to. Y ahora, dado que los ucranianos no van a poder resistir hasta 2029, parece que están decididos a abrir un nuevo frente en los Balcanes. He estado observando que en los Balcanes hemos visto un aumento de las tensiones en Bosnia y Herzegovina y provocaciones cada vez más frecuentes entre serbios, croatas y musulmanes bosnios. Ahora parece que esto realmente está despegando. Hace apenas unas 2 semanas hubo un líder musulmán, concretamente un líder wahabí salafista, en Bosnia, que quiso dirigir una oración de 1000 musulmanes en un pueblo croata, un pueblo habitado al 100% por croatas. Así que quería traer a 1000 musulmanes wahabíes para organizar una oración en este pueblo, donde no viven, donde no pertenecen. Y bueno, ya sabes, mi reacción inmediata fue, vale, esto debe estar orquestado por los británicos, que están muy presentes en Sarajevo, y están muy bien conectados a través de sus ONG, contratistas privados y demás. Están financiando muchas de estas cosas. Y luego, ya sabes, alguien lo investigó y dijo, oh no, parece que la financiación de esto viene directamente de Serbia. Lo cual, Glenn, no tiene ningún sentido. No hay ninguna razón por la que los serbios, el Estado serbio, por ningún motivo, orquestarían una provocación de musulmanes contra los croatas. Así que pensé que eso era muy extraño. Pero bueno, ya sabes, también hay ONG británicas en Serbia. Así que ya ves, así es como pueden hacer esto. Y muy poco después de eso, tuvimos una escalada de protestas, como lo llamas. Protestas contra el gobierno de Vučić en Serbia. Y luego los serbios investigaron y descubrieron, oh, esto está siendo financiado desde Croacia. Bueno, ya sabes, tenemos muchas ONG financiadas por británicos en Croacia. Y así es como lo hacen. Empiezan a polarizar lentamente estas sociedades. Y en un momento dado, vas a tener algún tipo de incidente que va a desbordar la situación, que va a inflamar el ambiente, hasta el punto de que la gente va a recurrir a las armas y vas a empezar a tener una guerra. Así que este es el peligro ahora. Como están perdiendo Ucrania, van a tener que abrir un nuevo frente de guerra. Y la razón por la que siempre menciono a los británicos es porque realmente están liderando esta iniciativa. Y fue uno de los think tanks más influyentes de Londres, llamado RUSI, el Instituto Real de Servicios Unidos, el que ya ha designado a los Balcanes como, según dijeron, inevitablemente, el segundo frente en la guerra de Occidente contra Rusia. Y ahora parece que realmente lo están llevando a cabo. Esto será otra calamidad para todo el continente europeo, porque fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo en 1914 lo que precipitó la Primera Guerra Mundial. Y estas mismas estructuras de poder, una vez más, están jugando con fuego y buscan empujar a todo el continente hacia una calamidad sangrienta y un caos sangriento solo para salvarse a sí mismos.
solo para preservar su propio control sobre los resortes del poder en la sociedad. Esto es un peligro real, y creo que lo están haciendo en este mismo momento. This is a real danger, and I think that they are doing it as we speak. The Bosnian issue, though, is La cuestión bosnia, sin embargo, es, quiero decir, la gente dejó de prestarle atención durante demasiado tiempo. Quiero decir, esto es, bueno, más tu parte del mundo, así que por favor corrígeme si me equivoco. Pero lo que hace que este conflicto bosnio sea tan extraño en términos de la implicación de la UR es, en primer lugar, que cuando los serbios luchaban allí, los serbios bosnios, al principio querían preservarlo dentro de Yugoslavia. Si eso no era posible, al menos querían que las regiones serbias pudieran permanecer dentro de Yugoslavia o Serbia. No se les permitió hacerlo. Así que en su lugar, acabaste con esta región autónoma donde tienes lo que se llama la parte bosnia, compuesta por los croatas y los musulmanes, y luego tienes la República Srpska para los serbios. Y luego, por supuesto, esto se hizo en Dayton, y se otorgaron estos poderes especiales para crear este sistema autónomo. Así que dos regiones autónomas, es decir, Bosnia y la República Srpska, dentro de una especie de Estado único. Y esa era la misión. Teníamos que establecer esto, y se concedieron poderes especiales a esta institución que se suponía que los ejercería durante 2 años para construir esta Bosnia. Podían destituir presidentes y hacer prácticamente lo que quisieran. Un primer ministro italiano llegó a referirse a ello como casi un poder colonial. En fin, estos poderes luego fueron transferidos o secuestrados por la Unión Europea, que ahora ostenta este... ¿Cómo se llamaba el cargo? Es el alto. He olvidado los títulos que utilizan. Pero de todos modos, lo interesante es que cuando la UE asumió el control, dijeron que para que Bosnia tuviera paz, debía unirse a la Unión Europea. Y para unirse a la Unión Europea, no se puede mantener ese sistema de 2 regiones autónomas. Así que Bosnia tendrá que centralizar el poder en Sarajevo, es decir, despojar de poder a la República Srpska. Ahora bien, esto es interesante porque acabamos en una situación en la que la UE está utilizando estos poderes que se suponía que solo estarían vigentes durante 2 años, y han pasado 30 años. Y en lugar de utilizar esto, según el mandato de crear 2 sistemas autónomos, lo están usando para intentar desmantelar las 2 regiones autónomas. Y ya sabes, cada vez que van contra los serbios en Bosnia, se da una situación incómoda en la que en realidad están socavando el acuerdo de Dayton, pero entonces los serbios pueden contraatacar y decir, bueno, el acuerdo de Dayton dice algo muy diferente. Y entonces tienen que decir, bueno, es el espíritu. Y es muy incómodo. No lo sé. Como he dicho, Croacia. Entonces este es tu país vecino. Pero ¿cómo ves que podría desarrollarse un posible conflicto allí si este es el posible próximo frente? No sé cómo veo que se desarrolle el conflicto, pero puedo ver las señales evidentes de que están intentando provocar uno. Tienes toda la razón al decir que la UE está gestionando Bosnia como si fuera una posesión colonial. La oficina que mencionaste, también olvido el título exacto, el hombre está gobernando Bosnia como un virrey. Es un dictador absolutista en Bosnia y Herzegovina. Y en lugar de pacificar la región, están haciendo todo lo posible para escalar las tensiones y polarizar la situación. Eso hace que sea muy difícil predecir lo que podría suceder. Porque la gente... Hasta hace poco he escuchado a muchos políticos bosnios decir, no hay ninguna posibilidad de que vuelva a haber guerra aquí, porque nadie quiere la guerra. Nadie quiere la guerra. Pero a lo largo de la historia, orquestar guerras siempre ha consistido en organizar provocaciones, escenificar atrocidades, donde se reúne a un grupo de, digamos, extremistas violentos. Les pagas algo de dinero y, por ejemplo, consigues un grupo de croatas extremistas. Les pagas y les dices, id a este pueblo musulmán y matad a un montón de musulmanes completamente inocentes. Y ya tienes a la prensa allí.
Te aseguras de que los perpetradores lo graben todo en vídeo, o como hicieron en los años 90, ya tienes a los equipos de CNN o BBC allí grabando el suceso. Luego lo difundes inmediatamente en los medios para decir, Dios mío, mirad, los croatas están masacrando a los musulmanes. To say like, oh my God, look, the Croats are slaughtering the Muslims. And then if that doesn't get the war going, then you Y luego, si eso no consigue iniciar la guerra, repites el proceso. Encuentras a un grupo de extremistas violentos del lado musulmán y les dices, vale, id a este pueblo croata y matad a un montón de gente. Aseguraos de que todo quede grabado en vídeo. Y así consigues que la guerra empiece. Esto es lo que hicieron los británicos, que controlaban una ciudad llamada, ¿cómo se llama? Ahmići. Fue algo parecido a las masacres de Bucha, y supuestamente lo hicieron los croatas, pero como ahora sabemos, casi con toda seguridad, fue perpetrado por los británicos. La razón por la que lo hicieron es porque se había formado una alianza entre los croatas y los musulmanes contra los serbios. Y esta alianza empezaba a imponerse sobre los serbios y comenzaban a tener campañas militares exitosas. Esto estaba desbaratando por completo los planes británicos para Bosnia, así que decidieron destruir esta alianza. Primero, orquestaron una masacre menor de musulmanes contra croatas. Luego, orquestaron una masacre mayor de croatas contra musulmanes. Esto puede parecer increíble, pero yo estuve relativamente cerca de estos acontecimientos. Conozco a personas que saben lo que ocurrió. Para los lectores de habla inglesa, recomendaría un libro de una periodista y autora británica llamada Carol Hodge. Escribió un libro titulado Britain and the Balkans, 1991 to the Present. Ese libro es muy convincente. And so that book is very compelling. It doesn't actually say. En realidad, no dice que los británicos orquestaran esta masacre, porque esa no es la versión oficial, pero ella presenta la versión oficial y luego expone todas las inconsistencias en ella, lo que te lleva a la conclusión obvia. Sabemos cuál es. Esto es algo que se ha hecho a lo largo de la historia durante muchísimo tiempo, siempre que se consideraba necesario. Atentados terroristas. Si necesitas rediseñar Oriente Medio, pues vas a necesitar involucrar a los estadounidenses. Los estadounidenses no quieren hacerlo. Así que, vale, hagamos el 11S. Y luego, por una razón diferente, quizá necesitas una masacre en Bucha, porque quieres descarrilar las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia. Ukraine and Russia. And on and on and on and on. Sí, y así sucesivamente. Esto es casi parte del manual, y ahora lo estamos viendo implementado en los Balcanes. Y ya sabes, ¿cómo va a desarrollarse? Bueno, si depende de la gente, se va a disipar. Pero la gente necesita estar bien informada, en lugar de ser alimentada con propaganda, mentiras y confusión por parte de los medios de comunicación tradicionales. Y eso es parte de lo que se convierte en la carga de toda persona que entiende la situación. Intentar difundir la verdad, porque no queremos pasar por lo que vivimos en 1914 y a finales de los años 30. Porque de nuevo, esto podría convertirse en la Tercera Guerra Mundial. Again, you know, it could turn out into World War III. Bueno, en gran medida lo que ocurrió en los Balcanes es lo que se está repitiendo ahora. Había todas estas familias casadas entre musulmanes, croatas y serbios, y al día siguiente todos se volvían unos contra otros. No es tan diferente de lo que pasó con los ucranianos y los rusos. El propio Zelensky salió una vez en televisión explicando a todos: no pisoteéis los derechos lingüísticos de la gente. No deberíamos dejar que esto nos divida. Ahora, ni siquiera permite que el ruso sea un idioma en Ucrania, así que cambió de postura. Es interesante que ponen en marcha estos procesos como en Ucrania. Como sugerí, cuando la OTAN ofreció a Ucrania la posibilidad de ser miembro en el futuro, en ese momento, creo que las encuestas mostraban que solo un 17 o 18% de la población ucraniana quería unirse a la OTAN. Si hubieran tenido que elegir entre la OTAN y Rusia, la mayoría habría preferido estar en una arquitectura de seguridad con los rusos. Solo una pequeña minoría asociaba a la OTAN
con protección en absoluto. Pero todo esto prácticamente se desvanece. En cuanto se puede alimentar algún conflicto, cierta desconfianza, la situación cambia de un lado a otro. Y una vez que se ha derramado sangre, todo esto deja de importar. Así que ser capaces de instigar conflictos parece que han hecho de ello una forma de arte. Yes, yes, exactly. Exactly. And they do it Sí, on sí, purpose. You know, exactamente. the Exactamente. metaphor that Y I lo think hacen a most propósito. appropriate in this ¿Sabes? is that La metáfora que me parece más adecuada para esto es siempre ese gran tarro lleno de hormigas rojas y negras. then, you know, if Si pones, como dicen, si pones 100 hormigas rojas y 100 hormigas negras en un tarro y observas lo que ocurre, no pasa nada en absoluto. and you observe what Las hormigas simplemente siguen con lo suyo. No les importa que haya hormigas rojas o negras allí. Pero si luego coges el tarro y lo agitas violentamente, alarmas a las hormigas, sienten que algo va muy mal, y entonces perciben a las otras hormigas como el enemigo. Y entonces dicen, oh, es culpa de los otros. the other, and then they say, oh, it's the other one's fault, and then the ants start killing each other. Y entonces las hormigas empiezan a matarse entre sí. Y creo que es exactamente lo mismo. Sabes, la cuestión del idioma ruso ni siquiera existía. La gente simplemente hablaba ruso, hablaba ucraniano, y la vida seguía hasta 2014, cuando Occidente derrocó al gobierno democráticamente elegido en Kiev e instaló una junta fascista. Su primer decreto fue prohibir el uso oficial del idioma ruso, en la televisión y en las escuelas. Así que ahí empezaron a convertirlo en un problema, y lanzaron una campaña generalizada de demonización de los rusos y de los hablantes de ruso en Ucrania. Así que ahora, ya sabes, empezaron a agitar el frasco. So now, you know, you started shaking the jar. You started pointing out these are the other peoples and they're bad. And Empezaste señalando, estas son las otras personas, y son malas, y son peligrosas para nosotros, y tenemos que subyugarlas, o si no serán una amenaza para nosotros. Y luego, ya sabes, pasas 8 años intensificando esas tensiones y creando odios que nunca existieron allí. En la antigua Yugoslavia, yo crecí aquí. Teníamos católicos, teníamos cristianos ortodoxos, los serbios y montenegrinos, teníamos musulmanes, teníamos otras nacionalidades viviendo aquí, y nunca fue un problema hasta que se hizo que fuera un problema. Y puedes ver que eso está ocurriendo. Podemos ver que está empezando a suceder de nuevo hoy, y se está haciendo deliberadamente. And it's being done deliberately, you know. This is not, you know. Later, mainstream media in the West, they say like, Más tarde, los medios de comunicación convencionales en Occidente dicen cosas como, oh, odios ancestrales. ¿Quién podría entender esto? Estas personas son primitivas y violentas, y no pueden evitarlo. Simplemente quieren matar al otro, y así sucesivamente. Eso no es cierto en absoluto. Ni siquiera se acerca a la verdad. Es cuando siembras la psicosis en la población, cuando los llevas al borde de una crisis existencial, cuando se les priva de un futuro y no saben cómo resolver sus propios problemas, que empiezas a crear esta psicosis en la que se culpa de todo al otro bando. Así que empiezas a decirles a los musulmanes, oh, son los serbios los que amenazan vuestro futuro. It's the Serbs that are threatening your future. And you start telling Croats, oh, it's the Muslims. Y empiezas a decirles a los croatas, oh, son los musulmanes. Y ya sabes, por cierto, ellos ya han formado una alianza en los Balcanes contra los serbios. Croacia, Albania y Bulgaria han firmado una alianza militar. Y nosotros nunca hemos tenido una alianza militar con Albania ni con Bulgaria. No tenemos nada en común con ellos. No hay ninguna razón para que tengamos una alianza militar, salvo el hecho de que Croacia está al oeste de Serbia, Albania al sur de Serbia y Bulgaria al este de Serbia. Así que de alguna manera rodean a Serbia. Y luego ya sabes, los serbios tienen prácticamente una alianza militar, algún tipo de alianza con Hungría. Así que esta región realmente está siendo preparada para la demolición. Bueno, solo como último apunte, antes de que se me olvide, se reveló algo similar. Esto de, como dices, agitar el tarro con las hormigas rojas y negras. Ese cable de Wikileaks del embajador estadounidense en Siria reveló una estrategia parecida allí, cuando dijeron que debían avivar el miedo entre los grupos étnicos adecuados respecto al gobierno de Assad. Y si esto ocurre abiertamente,
tampoco es tan malo. No, porque así también hacemos que el gobierno se vuelva paranoico ante la posibilidad de un cambio de régimen. Así que, si hay alguna protesta o levantamiento, reaccionarán de forma exagerada, lo que hará que la espiral de violencia comience. Así que, de nuevo, están al margen diciendo, oh, estas personas primitivas y violentas, cuando en realidad están ahí sentados planeando cómo instigar tensiones entre los grupos. Es bastante notable. En fin, Alex, muchísimas gracias. Siempre disfruto hablar contigo. Muchas gracias. Always enjoy speaking with you. Thank you so much. Thank you. Créame. Gracias, Glenn. Siempre es un placer estar contigo. With you.